La intervención de Donald Trump en Venezuela ha dejado muchas más preguntas que respuestas. Por el momento, el presidente republicano ha prometido resucitar la industria del petróleo venezolano, que por culpa del chavismo ni siquiera representa el 1% de la producción mundial, pese a tener las mayores reservas probadas de todo el mundo. Y es justamente por eso que mientras muchos nos preguntamos qué ocurrirá ahora con la transición democrática o con la economía del país, en otro lugar, en Canadá, la gente se está preguntando algo muy distinto. ¿Es Venezuela un enorme problema para nosotros? Un reajuste del petróleo venezolano es un riesgo económico que Canadá no puede ignorar. Muchas de las refinerías en la costa estadounidense del Golfo de México y en el Medio Oeste, a las que ahora se envía crudo pesado canadiense, fueron construidas originalmente para procesar petróleo venezolano. Mucha gente se imagina a Canadá como el primo socialdemócrata, woke, ecoresiliente y hasta vegano de los Estados Unidos, pero nada más lejos de la realidad. A pesar de todo, el petróleo es una parte clave de la economía canadiense. De hecho, es tan importante que se ha convertido en el combustible de un fuerte movimiento independentista en la provincia de Alberta. Esto ya lo vimos en otro vídeo, y es que resulta que en esta provincia independentista se encuentran las Oil Sands, que son la principal reserva de oro negro en el país de los arces. Para que os hagáis una idea, Canadá es el cuarto mayor productor de crudo a nivel mundial, y es que está por encima de Irán, de Irak o incluso de los Emiratos Árabes. De hecho, Canadá produce el doble que Kuwait, e incluso 10 veces más que Alaska. La pregunta es, ¿a dónde creéis que va la mayor parte del petróleo que extraen los canadienses? Efectivamente, a los Estados Unidos. Sin embargo, lo realmente relevante no es cuánto petróleo exporta Canadá al tío Sam, sino qué tipo de crudo exporta. Y es que el petróleo canadiense es amargo, porque tiene mucho azufre, pero sobre todo es pesado por su alta concentración de metales. Y aunque esto se suele vender como un petróleo de peor calidad, resulta que las cosas no son tan sencillas. Quiero decir, transportar y refinar hidrocarburos pesados es más caro que hacerlo con petróleo ligero, que en los Estados Unidos se extraen mediante fracking. Y justamente por eso el crudo canadiense suele venderse algo más barato que el resto. No obstante, ya estáis viendo en pantalla que los Estados Unidos importan muchísimo petróleo pesado. Sí, petróleo que es en teoría petróleo malo. Y el motivo es muy sencillo, y es que, aunque sea malo o caro para muchas utilidades, resulta que es un petróleo ideal para refinar diésel. Es más, aunque lo que voy a contar es un fenómeno muy raro, resulta que hay veces en las que este petróleo de segunda se acaba vendiendo incluso más caro, resulta ser más valioso que el crudo ligero, precisamente porque no son sustitutos perfectos. O dicho de otra forma, que por mucho crudo ligero que pueda producir Estados Unidos en casa, sigue necesitando un poco de crudo pesado para refinar algunos productos donde este crudo pesado es más bueno. ¿Y adivináis dónde se extrae otro petróleo muy pero que muy parecido al de Canadá? Exacto, en Venezuela. Son tan parecidos que de hecho las refinerías del Golfo de México y del Midwest, que hoy por hoy están refinando el crudo canadiense, en realidad en su momento se construyeron en buena medida para refinar el petróleo venezolano mucho antes de que el chavismo destruyera su industria nacional. Así que con las últimas noticias no es de extrañar que el riesgo para Canadá se vuelva más que evidente, porque ¿podría Venezuela sustituir a Canadá como el proveedor estrella del crudo pesado de los Estados Unidos? Ojo, que no es para menos. Esta sería la venganza perfecta de Donald Trump ante un gobierno canadiense que todavía resista sus chantajes. ¿Qué impacto tendría en su economía? ¿Podría Canadá hacer algo para evitar este desenlace? Pero antes de seguir, muy rápidamente quiero invitarte al club de la Visual Factory. Si te interesa el mundo de las finanzas, la inversión y proteger tus ahorros, de una forma completamente gratuita puedes unirte a nuestro club para recibir contenido educativo financiero cada semana. Al unirte, aprenderás el ABC de lo que todo el mundo debería saber sobre el mundo de la inversión. Puedes hacerlo en el enlace de los comentarios y en el código QR que ves en pantalla. Cuando te apuntes, recibirás un dossier donde te explicaremos de forma entendible y sencilla los conceptos de la inversión más esenciales de todos, que son los múltiplos OPER, que son los índices, los ETF, los derivados financieros, los fondos, el BPA, y luego cada semana recibirás materiales adicionales y análisis sobre lo que está pasando en los mercados para mantenerte informado. Hay que empezar dejando una cosa muy clara. Económicamente hablando, a los Estados Unidos no le podría importar, menos el petróleo de Venezuela. Vamos, es que le importa un carajo, al menos a la economía de Estados Unidos y a sus empresas, que se están negando a invertir en Venezuela, muy a pesar de que Donald Trump los haya reunido a todos para intentar rascar algunos dólares. Y es que encima Trump ha llegado en un momento horroroso donde ahora mismo, en el mundo del crudo, se está viviendo una sobreoferta. Es decir, que al precio actual no hay muchos más incentivos a seguir extrayendo petróleo. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Canadá, porque
porque en el año 2024 los hidrocarburos representaron el 3,3% del PIB canadiense, y si ampliamos un poco la definición para incluir otras actividades mineras tangencialmente relacionadas, podríamos hablar del 5%. Es decir, que uno de cada 20 dólares producidos en el país dependen directamente de este sector. Es que es la mayor industria dedicada a la producción de bienes. ¿Cómo de grande? Pues un 30% más grande que la segunda, y un 37% más grande que el sector de la construcción. Además, este sector aporta entre 20.000 y 30.000 millones de dólares al gobierno en forma de royalties y unos 8.000 millones en impuestos. Por lo que en resumen, hablamos de una industria clave para la economía canadiense. Según un estudio del año 2016 del Instituto Canadiense de Investigación Energética, si el precio internacional del barril West Texas hubiera sido unos 25 dólares más bajo de lo previsto en los siguientes 6 años, el PIB del país estaría hoy un 25% más abajo. Eso implicaría que Canadá pasaría de ser Canadá a ser Portugal, Polonia o Rusia. O por verlo de otra manera, por cada dólar que se encarece este barril, el PIB canadiense crece unos 1.600 millones de dólares. ¿Entendéis ahora por qué están tan preocupados con la competencia venezolana? Pues esperad, porque la relación entre Canadá y el oro negro es que incluso es más complicada. Con todo lo que os hemos dicho, lo lógico sería cuidar la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, en los últimos años la cifra de producción de barriles no ha sido un motivo de orgullo para el gobierno canadiense, más bien todo lo contrario. Durante una década el gobierno de Justin Trudeau encabezó toda una cruzada contra la industria de los hidrocarburos. Más impuestos, más regulaciones, límite de emisiones de CO2, en fin, que podríamos dar numerosos ejemplos, pero este gráfico habla por sí solo. Poco después de que el presidente llegara al poder en el año 2015, la inversión se desplomó en picado. El capital cayó del entorno de los 12.000 millones de dólares canadienses a, 1 o 2.000 millones. Así, de la noche a la mañana, invertir en las oil sands se convirtió en un deporte de riesgo. Y es que se estima que tan solo la falta de inversión en los oleoductos le ha costado a Canadá unos 50.000 millones de dólares. Y ojo, esta vez en dólares estadounidenses. Y solo en la última década. Y eso con una estimador bastante conservadora. Pero amigos, esta historia no termina aquí. Hace poco llegó al poder Mark Carney, del mismo partido que Justin Trudeau. Sin embargo, sus políticas, ya os digo yo, que no están siguiendo las de su antecesor. El cambio de rumbo de Mark Carney hacia los combustibles fósiles desconcierta a expertos en clima. Carney ha eliminado el impuesto canadiense al carbono para el consumidor, ha cortejado al sector del petróleo y el gas y ha cancelado un plan para impulsar las ventas de vehículos eléctricos. En las últimas semanas también ha firmado un acuerdo para producir 1 millón de barriles adicionales de petróleo crudo al día, tras comprometerse a duplicar la producción canadiense de gas natural licuado para nuevos mercados en Asia. La política del nuevo primer ministro del Partido Liberal se puede resumir en 4 palabras, y es que se acabaron las tonterías. Todo esto de la cruzada climática, pues oye, está muy bien, o al menos está muy bien cuando la economía funciona como un tiro. Los chinos eran amigos de Canadá, y oye, Obama se sentaba en el despacho Oval, no estaba Trump poniendo aranceles a montones. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado. Hoy Canadá lleva mínimo una década de estancamiento económico y los retos geopolíticos son cada vez mayores. Así que en este contexto, el nuevo primer ministro ha optado por la vía pragmática inmortalizada en el nuevo Memorándum de Entendimiento entre Alberta y Ontario. Hablamos de un documento clave sobre el futuro económico del país. Un futuro que se puede resumir básicamente en 2 cosas. Más cooperación entre las provincias, que tienen incluso más aranceles dentro de la propia Canadá que con el exterior, y más petróleo. El acuerdo lo deja bien claro. Aumentar la producción de hidrocarburos es toda una prioridad, tanto económica como de seguridad nacional. Se ha eliminado el límite de emisiones y aunque Carney ha cedido un poco y ha reforzado las políticas verdes a la hora de extraer los hidrocarburos, ya no se tiene en cuenta la contaminación que produce quemar ese gas y petróleo. El objetivo es claro, llegar al famoso net cero en 2050. Pero ojo, emisiones cero en la extracción. Lo que ocurra luego con los productos que se extraigan, eso ya no es asunto de Canadá. Y ahora, amigos, que ya entendemos un poco cómo está la cosa en Canadá, hay que hacerse una pregunta. ¿Podrán los canadienses competir contra la nueva Venezuela de Delcy Rodríguez y Donald Trump? Pues bien, vamos a verlo. El castor contra el turpial. En esta competencia entre Canadá y Venezuela, el vecino del norte de los Estados Unidos tiene una ventaja muy clara: el tiempo. Y es que, incluso si Trump inunda la República Bolivariana de Inversiones, cosa que, como ya os he explicado antes, no está sucediendo ni de lejos, Venezuela necesitaría tiempo, mucho tiempo, para volver a ser un jugador competitivo. Hablamos mínimo de un par de años para subir la producción en 1 millón de barriles al día, otros 6 para volver al máximo histórico de 3,5 millones, y una década para superar esa barrera. Y es que, amigos, superar el máximo histórico requeriría hacer cambios absolutamente radicales. Y un ejemplo es el petróleo caliente. Hasta día de hoy, Venezuela extrae
extraído lo que se conoce como petróleo frío, es decir, un petróleo que aprovecha la propia presión que los yacimientos ejercen y que permiten extraer este crudo. Esta es la forma más sencilla de extracción y por tanto la que menos inversión requiere. A cambio, como el crudo está frío, resulta que también es más viscoso, lo que a su vez limita mucho el ritmo de extracción. Ahora bien, para compensar este efecto existen las técnicas de extracción caliente, por ejemplo el SAGD, que lo que hace es inyectar vapor a altísimas temperaturas para volver más líquido el crudo. Pues bien, mientras que Canadá domina a la perfección el SAGD, en Venezuela no existe ni un solo proyecto que utilice esta tecnología. Vamos, es que por no tiene ni una forma fiable de generar la electricidad que haría falta para ese proceso. ¿Y sabéis qué tampoco existe en Venezuela? Efectivamente, personal cualificado para implementar estos proyectos. La República Bolivariana ha vivido un éxodo masivo, y los primeros en irse siempre son los trabajadores cualificados, entre ellos los ingenieros que convirtieron PDVSA en todo un referente mundial. ¿Y a dónde se fueron? Pues juzgad vosotros mismos. El gobierno socialista de Chávez despidió a 23.000 empleados de PDVSA en 2003, tras una huelga, una pérdida de talento y experiencia de la que la petrolera estatal nunca se recuperó. La pérdida de Venezuela fue la ganancia de Canadá. A finales de 2008 había unas 400 familias venezolanas trabajando en las arenas petrolíferas. Y ojo, porque hasta ahora solo hemos hablado de la extracción, pero es que la logística es otro dolor de cabeza. Quitando el puerto de San José, que tiene capacidad para unos 1,2 millones de barriles al día, Venezuela apenas tiene maneras de exportar a los Estados Unidos. Es cierto que esto se podría conseguir con unas cuantas decenas de miles de millones de dólares para invertir en infraestructuras. Y supongamos que eso pasa. La pregunta es, ¿luego qué? Porque sí, en el Golfo hay unas cuantas refinerías que podrían tratar el crudo venezolano, pero Canadá no tiene demasiada presencia ahí, básicamente porque se canceló la construcción de un oleoducto con capacidad para 800.000 barriles al día. Lo cierto es que la mayor parte del petróleo canadiense se refina en el Midwest, pero en la costa del Golfo se refinan apenas entre 250 y 350.000, mientras el Midwest está importando alrededor de 3 millones de barriles, vamos, 10 veces más. Es decir, que aunque el crudo venezolano empezara a llegar a la costa de Estados Unidos, haría falta una inversión brutal, o bien para moverlo a las refinerías del Midwest, o bien para refinarlo allí mismo. Hoy por hoy, las dos cosas son impensables. Pensad, además, que aunque el petróleo de Canadá y Venezuela son muy parecidos, no son productos completamente iguales, y transportar petróleo no es como transportar agua. En otras palabras, que haría falta invertir todavía más dinero para readaptar la red logística y las refinerías, y todo mientras los canadienses ya tienen su chiringuito perfectamente montado y funcionando sin ningún tipo de problema. ¿De verdad pensáis que las empresas americanas van a meterse en el follón que implica readaptar todo el sistema para poder procesar crudo venezolano teniendo el canadiense ya disponible? ¿A cambio de qué? Porque tampoco es como si Venezuela pudiera vender su petróleo mucho más barato que Canadá. En todo caso, Venezuela podría complementar a Canadá si a los Estados Unidos le entra más apetito por el crudo pesado, es decir, si aumenta la demanda. Solo entonces, quizá entonces, Canadá sí que tendría que llegar a pelear un poco más para mantener su cliente estrella. Pero seamos sinceros, aquí el escenario pesimista es que las ventas del vecino del norte no aumenten, que es muy pero que muy distinto a que la industria se desmorone por completo, como las fábricas de automóviles de Detroit ante la competencia de Japón. Lo siento, pero la industria venezolana no es la industria japonesa. Además, hay algo que todavía no os hemos contado. ¿Os habéis preguntado por qué Canadá exporta la mayoría de su petróleo a los Estados Unidos? No sé, quizá podría exportarlo a Europa, que tampoco es que esté muy lejos. Pues el motivo es muy sencillo, y es que las oil sands están en medio de Canadá. Y desde justo el centro del país, pues lo más fácil, lo más eficiente es tirar un oleoducto hacia el sur y simplemente llegar a Estados Unidos. Esto es súper barato y permite transportar cantidades ingentes de hidrocarburos. ¿Dónde está el problema? Pues que dependes de un solo comprador. Es por eso que en 2024 Canadá decidió empezar a diversificar. Os presento el oleoducto transmontañoso que conecta Edmonton, en el corazón de Alberta, con Vancouver. Este oleoducto tiene ya bastantes años, pero hasta hace muy poco tiempo su capacidad era muy limitada, de unos 300.000 barriles diarios. Sin embargo, tras una reciente expansión en la que básicamente se ha construido otra tubería al lado de la tubería vieja, manteniendo el mismo trayecto que se construyó en 1953, la capacidad del oleoducto se ha disparado hasta los casi 900.000 barriles diarios, 3 veces más que antes. De esta forma, en apenas un año desde que las obras terminaron, las exportaciones de Alberta a la Columbia Británica se han multiplicado por 6. ¿Y qué se hace con el petróleo desde allí? Pues o bien se puede seguir exportando a los Estados Unidos, o también se puede llevar a una terminal marítima para exportarlo al resto del mundo, donde sea. Y es que, amigos, la importancia de estas terminales no se puede sobrevalorar. Si hace apenas un año el 100% o prácticamente el 100% del crudo de esta región iba para el tío Sam,
hoy tan solo es del 50%. Esto es un auténtico golpe para Donald Trump, al menos en términos geopolíticos. El resto se exporta a países como China, que han pasado de comprar 7.000 barriles diarios en 2023 a 207.000 en 2025. Por lo que, en conclusión, los hidrocarburos son un negocio clave para Canadá, pero por el momento, oye, pueden respirar tranquilos. Venezuela no va a barrerlos de la competencia. ¿Su petróleo es parecido? Pues sí, lo es, pero los canadienses lo extraen con una tecnología muchísimo más avanzada, y en buena parte gracias a contar con los mejores ingenieros que antiguamente trabajaban en Venezuela y que se tuvieron que ir. Tiene gracia. Además, su logística en los Estados Unidos, sobre todo en el Midwest, es gigantesca, y sustituirla sería muy lento, y sobre todo muy caro. Pero es que, incluso si el crudo venezolano empezara a inundar las refinerías americanas, Canadá sabe perfectamente que no puede depender única y exclusivamente de los Estados Unidos, y ya ha estado trabajando en una nueva forma, muy pero que muy efectiva, de diversificar sus exportaciones. Pero dicho esto, amigos, ahora las preguntas son para vosotros. ¿Llegará Estados Unidos realmente a importar suficiente cantidad de petróleo venezolano? ¿Pensáis que esto podría llegar a afectar algo al mercado del petróleo canadiense? ¿Creéis que Canadá podría en algún momento dado llegar a sustituir a Estados Unidos como su cliente principal? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, y como siempre no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.